Una advertencia para la madre leopardo y sus cachorros. Un sonido resonó entre los arbustos, y toda la sabana cambió de ritmo al instante. El depredador se acercaba. ¿Escaparían de su muerte inminente? Una madre leopardo protege a sus cachorros. Una batalla contra un temible depredador. El sol de la mañana se filtraba entre las acacias quemadas por el sol en el extremo occidental del delta del Okavango, proyectando una fina capa de humo amarillo sobre el suelo. Esta era una región semiárida donde el polvo rojo era tan denso que una suave brisa parecía cubrir toda la sabana con una capa de ceniza ardiente. Dispersas entre los termiteros y las rocas irregulares, sombras moteadas parpadeaban en los destellos de luz, el territorio de una madre leopardo, donde criaba a sus dos pequeños cachorros en la delgada línea entre la vida y la muerte. Los áridos árboles de marula eran su lugar de descanso esta mañana. Los dos cachorros yacían apretados contra el vientre de su madre, su pelaje descolorido temblando levemente en el frío nocturno. Para otros animales, esta era solo una tierra seca y agrietada. Pero para la madre leopardo, cada árbol, cada grieta en las rocas, cada retazo de sombra era un refugio que había ganado tras incontables noches de comprensión y recuerdo. Cerró los ojos por un momento, y el recuerdo de la temporada anterior se deslizó como una sombra sobre la hierba. Esa fue la temporada en que dio a luz a sus primeros cachorros en una estrecha grieta en las rocas. La lluvia duró toda la noche, el agua fría como agujas atravesándole la espalda, y la madre leopardo tuvo que permanecer inmóvil durante horas, usando su cuerpo para proteger a las dos pequeñas criaturas que temblaban por el viento al llegar a este mundo. Incluso cuando la lluvia parió, la madre leopardo no pudo descansar. Tuvo que dejar a sus cachorros al amanecer, arrastrándose fuera a cazar mientras el polvo aún estaba húmedo. Cuando regresó, su pelaje estaba empapado, sus hombros cubiertos de arañazos de las espinas, y su boca solo tenía suficiente de una pequeña liebre. En esos días de hambre, incluso tenía que fingir que jugaba con sus cachorros para distraerlos de sus estómagos vacíos. Pero esa temporada aún era soportable comparada con la estación seca de este año. El suelo aún no se había agrietado, el arroyo no se había secado y los antílopes no se habían ido. Ahora, cada respiración de la madre leopardo pesaba como una piedra.
La madre leopardo y sus cachorros estaban de pie bajo un árbol. Una repentina ráfaga de viento azotó la hierba amarilla, trayendo un olor fuerte, denso y penetrante. La madre leopardo se quedó paralizada, con los hombros rígidos como una piedra, mientras que sus dos cachorros apenas percibieron el cambio al ver que la espalda de su madre se enderezaba de repente. Una risa estridente resonó desde algún lugar entre los arbustos, un sonido tenue pero agudo, como un cuchillo que atravesara los instintos de criaturas intrépidas. Apareció la hiena. Surgió de detrás de una roca, con su pelaje gris sucio erizado, sus pequeños ojos amarillos entrecerrados por el hambre. Estaba solo. Pero su soledad no lo debilitó, al contrario, lo hizo más imprudente, más impulsivo, como un fantasma errante buscando cualquier posibilidad de supervivencia. Y vio. Dos pequeñas figuras tras los pies de la leopardo madre. El hambre se apoderó de sus ojos, deformando su rostro con una furia sanguinaria. El viento se arremolinaba entre la hierba seca, trayendo un olor denso y penetrante, como el aliento de algo que acaba de devorar carne cruda. La leopardo madre se detuvo al instante, con los hombros rígidos, los ojos abiertos por un instante más largo que un latido. Sus dos cachorros no entendieron, solo vieron a su madre protegerlos repentinamente con todo su cuerpo. La leopardo madre emitió un siseo ronco, empujando a sus dos cachorros hacia la acacia cercana. El mayor comprendió al instante y saltó a una rama baja. El más joven era más lento, sus patas raspando la corteza resbaladiza, resbalando, sus garras agarrando el aire como si intentara aferrarse a una vida que se le escapaba. La hiena estaba demasiado cerca. La madre leopardo se abalanzó bajo el árbol, creando un breve espacio para que el cachorro intentara trepar de nuevo. Se encabritó, pero sus patas resbalaron de nuevo. Su lomo golpeó contra el tronco, con los ojos abiertos por el pánico. Solo una caída más, solo un poco más, y aterrizaría justo en la boca abierta del suelo. La hiena saltó sobre sus patas delanteras, intentando impulsarse más alto, mostrando los dientes, la saliva goteando al suelo como grasa caliente de un hueso asado. El cachorro perdió el equilibrio. Resbaló de la rama. Sus patas fallaron en el aire. Un pequeño grito ahogó toda la sabana. La madre leopardo cerró sus mandíbulas sobre la nuca de su cachorro justo cuando el pequeño cuerpo estaba a punto de caer. Con un fuerte tirón, el polvo de madera cayó sobre la cara de la hiena. La hiena solo necesitó medio latido más para atraparlos.
Pero ese medio latido se desvaneció en el tirón instintivo de la madre leopardo. Arrastró al cachorro hasta una rama baja, presionándolo contra el tronco con su cuerpo tembloroso. El cachorro mayor rápidamente envolvió su cola alrededor de su hermano, todo su cuerpo temblando como una hoja al viento. La hiena gritó, pero fue en vano. Saltó una vez. Sin alcanzarlo. Echó la cabeza hacia atrás, sus ojos dorados brillaban con arrepentimiento mezclado con ira. La hiena rodeó la base del árbol, levantando la cabeza, sacando la lengua, tratando de olfatear el pequeño trozo de carne en las ramas bajas que acababa de perder. Se quedó allí un largo rato. Esperando. Esperando. Finalmente, la hiena se fue. Miró hacia atrás una vez, con amargura, y luego desapareció entre los arbustos como una sombra que se aleja. En la rama baja, la madre leopardo aún temblaba levemente. Los dos cachorros se apretaban contra el vientre de su madre, con el corazón latiendo como piedras. Estaban a salvo. Un instante más y toda la sabana habría cambiado de color. Solo después de que la sombra de la hiena desapareciera por completo entre los arbustos, la madre leopardo se atrevió a relajar los hombros. Tocó suavemente las cabezas de sus dos cachorros, como para comprobar si seguían intactos, y luego bajó la vista al suelo cubierto de garras, los rastros de la muerte que casi los había tocado a los tres. El aire aún olía a hiena, mezclado con el polvo rojo como humo persistente. El instinto le decía que si uno los había encontrado, los demás no tardarían en seguirlos. Todo era una llamada a los cazadores de la región. No podía quedarse ni un segundo más. La madre leopardo instó a sus cachorros a bajar. El mayor aterrizó con firmeza, pero el más joven temblaba tanto que sus patas se doblaron ligeramente al tocar el suelo. La madre leopardo inclinó la cabeza y los animó a seguir, y los tres abandonaron en silencio el árbol que les había salvado la vida. Pero cuando estuvieron lo suficientemente lejos del tronco seguro, y los gritos de la hiena ya no se los llevaba el viento, la tensión en los dos cachorros se alivió un poco. El mayor miró a su alrededor y, de repente, empujó el lomo de su hermano menor con la pata delantera, como para demostrar que seguían vivos, que seguían juntos.
El más joven se sobresaltó y saltó con un movimiento corto y rápido, abalanzándose sobre la cola de su hermano. Dos diminutas sombras se retorcían en la hierba amarilla. Un lanzamiento. Un salto. Un pequeño siseo, no de miedo, sino de curiosidad. Rodaron suavemente uno contra el otro, levantando una fina capa de polvo rojo bajo sus pies, y luego rebotaron, corriendo alrededor del vientre de su madre como si el momento crucial hubiera sido un sueño distorsionado dejado en el suelo. El mayor corría delante, el menor tras él, tambaleándose, con sus patitas clavándose en la hierba como si intentara alcanzarlo a toda costa. La madre leopardo se giró para mirar. Ese instante suavizó ligeramente su mirada. En este mundo inhóspito, la vida a veces no proviene de la comida ni del agua, sino de esos fugaces instantes de inocencia, momentos antes de que la estación seca tenga la oportunidad de arrebatársela. El sol ascendía, su luz dorada rozando el pelaje moteado, transformándolos en tres frágiles sombras que se deslizaban por la sabana agrietada. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el calor y el hambre que roía el estómago de la madre leopardo. El silencioso anhelo del hambre tras horas de tensión. Los dos cachorros empezaron a aminorar el paso. El mayor intentó seguirle el ritmo, pero respiraba con dificultad. El menor miraba hacia atrás sin parar, como si temiera que la sombra de una hiena volviera a levantarse del suelo. La madre leopardo lamió rápidamente las cabezas de sus cachorros, indicándoles que continuaran. Sabía que solo alejándose de esa zona podrían encontrar un escondite más seguro bajo un árbol. A la mañana siguiente, el viento amainó sobre la pradera, revelando el aroma del impala en el valle poco profundo. La madre leopardo lamió suavemente la cabeza de sus cachorros, indicándoles que se quedaran quietos en la espesura bajo el árbol de marula. Ambos cachorros se acurrucaron, el mayor con los ojos abiertos y alerta, mientras que el menor se retorcía y se apretaba contra la tierra que olía a su madre. El hambre los arrastraba hacia atrás, paso a paso. Sin comida, toda la manada se marchitaría en los próximos días. La madre leopardo emergió de la sombra, arrastrándose por la hierba amarilla, cada paso tan ligero como una mota de polvo. Estaba agotada por la batalla anterior, pero tenía que seguir adelante.
El hambre no esperaba, y sus cachorros se debilitaban cada vez más. La hierba le rozaba el lomo, el viento le azotaba el pelaje y cada latido se mezclaba con el crujido de la tierra seca bajo sus patas. Delante, la impala hembra se separaba de la manada, con la cabeza gacha tras una acacia espinosa. La madre leopardo agachó el cuerpo, con las patas delanteras curvadas como resortes, lista para saltar hacia adelante. Detrás, a la sombra de los árboles donde la madre leopardo había dejado a su cachorro, algo que no previó comenzó a suceder. El cachorro, siempre más curioso que su hermano, levantó la cabeza. El viento transportaba el aroma de la carne de impala a través de las hojas, un aroma que atraía a las criaturas intrépidas. Oyó los pasos de su madre susurrar entre la hierba e instintivamente, su pequeño e inmaduro yo se puso de pie. Sus delgadas patas temblaban, pero seguía avanzando hacia la luz que se filtraba entre los arbustos. El cachorro mayor soltó un pequeño grito, intentando contener a su hermano. Pero el viento arreció, el olor a presa, más intenso, y las pisadas del cachorro se alejaron cada vez más. En ese momento, el suelo tras los arbustos tembló levemente. No era un impala. No era un antílope. Algo más pesado, más oscuro, que desprendía el aroma de un superdepredador. Una leona, avanzando pesadamente entre las sombras de las acacias, con los hombros tan anchos como rocas vivas. Seguía el rastro de carne fresca que había dejado el impala y, sin darse cuenta, se había topado con el olor de un cachorro de leopardo. La madre leopardo no se dio cuenta. Estaba concentrada en tensar los músculos para abalanzarse sobre su presa. Pero los ojos dorados de la leona lo habían visto. Una diminuta criatura emergió de entre los arbustos. El cachorro de leopardo. El crujido de la tierra bajo las patas de la leona sonó como un martillazo en el aire, anunciando la ira del depredador supremo. El cachorro se quedó paralizado, con sus ojos negros abiertos de par en par, sus patas temblando instintivamente, incapaz de expresar su miedo. La leona se abalanzó. El leopardo sintió que el suelo se movía tras ella, girando la cabeza justo cuando la enorme sombra dorada se deslizaba entre la hierba. La hierba se convirtió en polvo, el polvo explotando a cada paso.
pero la distancia era demasiado grande. Demasiado lejana. El cachorro quedó envuelto por la sombra de la leona. Un mordisco. Un salto. Y el destino quedó sellado en un instante. La madre leopardo se abalanzó sobre el cachorro, solo para presenciar cómo la leona lo engullía entre sus dientes rojos y magullados. Los ojos del cachorro parpadearon una vez, temblaron una vez y luego se quedaron en silencio. La madre leopardo se quedó allí parada, con el pecho agitado, las piernas temblando tanto que ya no sentía la tierra bajo sus cascos. Tenía los ojos muy abiertos, pero su mirada estaba vacía, como si el mundo entero acabara de desgarrarse. El cachorro mayor corrió hacia ella, hundiendo la cabeza entre sus patas, con todo el cuerpo temblando. Llamó a su hermano con pequeños, débiles y roncos siseos. La madre leopardo inclinó la cabeza, tocando suavemente la frente de su cachorro aún vivo, un toque tembloroso. Luego miró en la dirección en la que la leona había desaparecido, sus ojos brillaban en el polvo rojo, pero la luz en ellos no era ira. Sino dolor silencioso. Una pérdida que ninguna especie, salvo las madres, puede comprender. En el crepúsculo que se desvanecía, entre las acacias secas, las dos figuras moteadas restantes se acurrucaron juntas en la espesura, diminutas como un frágil secreto olvidado deliberadamente por la estepa. Y la madre leopardo comprendió que, a partir de ese día, no solo tenía que alimentar a su cachorro, sino que tenía que vivir por el que le habían arrebatado. Al caer la noche sobre el Okavango, la madre leopardo se acurrucó alrededor de su cachorro restante, su aliento débil, casi disolviéndose en el polvo rojo. El trozo de hierba donde había desaparecido la cría permanecía frío y vacío como una herida sin cicatrizar. Pero mañana por la mañana, aún tendría que levantarse, aún tendría que cazar, aún tendría que proteger la última vida que le quedaba. En esta dura estepa, ¿tendría la madre leopardo la fuerza para superar su pérdida y continuar su viaje? ¿Y qué les esperaba a ambos en la estación seca? Si quieres seguir el destino de la madre leopardo y su interminable viaje de supervivencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo episodio.
la vida continúa. En la naturaleza, la paz es solo temporal. El enemigo más peligroso no está afuera. Está aquí mismo. Kenia. La batalla por el trono del babuino. Kenia, la tierra de la sabana infinita, donde el amanecer extiende su oro sobre las praderas y el viento se mezcla con los animales salvajes. Pero incluso cuando se extiende la paz del paisaje, bajo los árboles o tras los arbustos, el peligro aún acecha. Y siempre listo para estallar en cualquier momento. Los babuinos. Tras la feroz batalla contra los leones, llevan consigo no solo heridas, sino también la obsesión por la supervivencia. A menudo se reúnen en manadas de varias docenas a más de 100 individuos, con un claro orden jerárquico y alianzas secretas entre los machos para mantener el poder. El pelaje está erizado, tanto para intimidar a los demás como para disimular viejas heridas que aún están profundamente grabadas en la piel. El andar encorvado, los brazos fuertes, el hocico largo con colmillos afilados como cuchillos. Todo sigue intacto, la naturaleza de un primate que vive en el suelo y trepa con destreza. Aún deben seguir moviéndose, seguir buscando alimento, porque aquí, detenerse significa perder la vida. Esa batalla tuvo lugar hace unas semanas, justo después del parto. Las crías aún se aferran con fuerza al vientre o la espalda de su madre, su pelaje suave y sedoso, sus redondos ojos negros bien abiertos, ven el mundo por primera vez. No entienden nada del peligro, solo saben buscar calor y protección en los brazos de su madre. Cada paso de la madre es el viaje de supervivencia de la cría. Pero para los babuinos, la paz nunca dura demasiado. Cuando las heridas acaban de cicatrizar, regresa la época del olfato y los llamados instintivos.
Una nueva temporada de apareamiento. En el mundo de los babuinos, la época de apareamiento no es solo una historia de afecto, sino una dura prueba de poder. Los machos dominantes tendrán acceso a las hembras, mientras que los más débiles se verán obligados a esperar o arriesgarse a desafiar el orden inherente. En medio del claro, el macho más grande, con una vieja herida, cruza miradas. El que reta su poder lo espera allí. El vello de sus hombros y cuello se eriza, cubriendo las viejas cicatrices. Sus colmillos blancos brillan a la luz del amanecer. Sus ojos fríos observan. No tiene prisa, como si esperara que el retador revele toda su agresividad. El aire se espesa, el caos de todo el grupo con el eco de los gritos y llamadas. De repente, el conflicto estalla. Pero esta vez, la experiencia no pudo con la fuerza de la juventud en su apogeo. Tras un golpe decisivo, el viejo líder perdió la batalla. En el silencio de la manada, se alejó penosamente, enfrentándose a un futuro solitario. El trono tenía un nuevo dueño, y se estableció un nuevo orden, más despiadado. La toma del trono no significó paz. Traería un peligro silencioso para los niños y las crías. Por ahora, las crías seguían a salvo en los brazos de su madre. En el mundo de los babuinos, el poder de protección no solo reside en mordiscos y bofetadas, sino también en la vigilancia constante. Es lo que ha mantenido viva a su especie, a pesar de las fluctuaciones de poder que siempre acechan. En la sabana keniana, cada día es un nuevo problema de supervivencia. Pero aquí, por muy oportunista que sea un individuo, habrá momentos en que se enfrentará a desafíos que superarán sus límites. En otro rincón de la sabana, una amenaza completamente diferente acecha. Látigos salvajes africanos. Espectaculares, con pelaje irregular, orejas grandes y redondas y una resistencia inagotable. Sus patas largas y delgadas y sus característicos tobillos altos les permiten mantener velocidades de más de 60 kilómetros por hora a largas distancias. Son maestros de la caza en grupo. Se coordinan casi a la perfección, descuartizando a sus presas, forzando su dirección y luego, por turnos, desgastando a sus oponentes hasta que caen.
Sus objetivos favoritos suelen ser pequeños antílopes, impalas y liebres, especies a las que su velocidad y resistencia pueden abrumar. Hoy, su objetivo no era un antílope. La mirada de los perros salvajes estaba fija en unos cuantos babuinos que buscaban alimento. Eran el rey de puesto y sus últimos seguidores leales. Los perros salvajes conocían perfectamente la fuerza y la ferocidad de los babuinos adultos. Sus colmillos y poderosos brazos podían convertir una cacería en un desastre. Los perros salvajes mantuvieron la distancia y el cerco se fue estrechando gradualmente. Un babuino solitario se acercaba a la zona que ocupaban. Se oyó un gruñido bajo, sus patas se movían con ligereza, pero sin apartar la vista de su oponente. Cada movimiento de los perros estaba calculado para no dejarle al babuino escapatoria. Los perros se detuvieron, formando un arco. Algunos se acercaron por un lado, otros se escondieron. Era una táctica habitual al cazar presas grandes o peligrosas. El aire se tensaba con cada respiración. Los pasos eran ligeros pero apresurados sobre la hierba seca. El círculo se fue cerrando gradualmente. De repente, el babuino cargó hacia adelante. La agresión hizo que los licaones se retiraran. Se dispersaron. Esta retirada no fue una derrota. Fue una decisión táctica. En el mundo de los licaones africanos, la unidad es fundamental. Siguen siendo un grupo de caza combativo y la siguiente presa puede aparecer. En el mundo de los licaones africanos, la fuerza no solo reside en las garras, sino también en la unidad. Son animales muy sociables que viven en manadas de 6 a más de 20 individuos, con una pareja dominante a la cabeza. Solo esta pareja tiene derecho a reproducirse, mientras que los miembros restantes se encargan de proteger y criar a las crías como si fueran suyas.
La época de apareamiento suele ocurrir cuando abunda el alimento, lo que aumenta las posibilidades de supervivencia de las crías. El macho y la hembra dominantes forman un vínculo estrecho, a menudo separándose de la manada durante varios días para aparearse repetidamente, fortaleciendo el vínculo y aumentando la probabilidad de concepción. El periodo de gestación dura unos 70 días. La madre busca un lugar apartado, lejos del alcance de los depredadores. Una camada suele estar compuesta por entre 6 y 12 cachorros, que nacen con los ojos cerrados y un pelaje suave de color marrón oscuro. Durante las primeras semanas, la madre apenas sale de la guarida. La manada se turna para cazar y traer comida. Un comportamiento cooperativo poco común en los depredadores. Y cuando los cachorros son lo suficientemente fuertes, aprenden rápidamente las habilidades de la manada. Su vida gira en torno a la caza, donde la velocidad, la resistencia y la estrategia se funden. A lo lejos, justo sobre el horizonte, la manada de perros salvajes se detiene. Sus orejas se erigen al unísono, sus ojos siguen los puntos marrones y blancos que se mueven por la sabana. Es una manada de antílopes. La especie más pequeña pero ágil de África Oriental. Miden menos de 90 centímetros de altura, tienen un cuerpo delgado, vientre blanco, lomo marrón amarillento y una línea negra recta en los flancos. Sus ojos son grandes, de color negro azabache, y siempre están alerta. A menudo se reúnen en grandes grupos, a veces de cientos, para detectar fácilmente a los depredadores y dejar a sus oponentes mareados, impidiéndoles apuntar. A los ojos de los perros salvajes, en esa multitud, basta con que un perro se separe de la manada para abrir una oportunidad. Y las oportunidades nunca se desperdician. Un objetivo ha sido revelado. Una pequeña presa va desfasada, rezagada con respecto a la manada. Mantienen una distancia suficiente, ni demasiado cerca para desconfiar de la presa, ni demasiado lejos para perder la oportunidad. Los ojos dorados se clavaron en esa figura, cada músculo bajo el pelaje tenso, listo para el momento de la explosión. No se oía ni un solo sonido, solo un denso silencio. Cargaron. El antílope era ágil, pero con una manada agresiva y sofisticadas tácticas de caza. No pudo escapar. La manada se reunió de inmediato, compartiendo el premio que acababan de ganar. Un festín de velocidad y coordinación perfecta. En este lugar,
La supervivencia solo la alcanzan quienes saben aprovechar cada oportunidad. Pero en Kenia siempre habrá otro cazador, escondido, observando y esperando el momento oportuno para atacar. Aunque esté solo, sigue rondando la sabana. El leopardo. Un depredador silencioso pero poderoso. No se exhibe, no necesita rugir ni perseguir caóticamente. Apenas una sombra dorada se funde con la hierba seca, cada paso es tan ligero como el viento que se desliza por el suelo. Su pelaje dorado está salpicado de manchas negras redondas, lo que le ayuda a desaparecer en la luz de la tarde, haciendo que su presa solo lo note cuando es demasiado tarde. Esos ojos dorados no solo miran, sino que parecen medir cada respiración de su presa. Se acerca lenta y pacientemente, como si el tiempo se hubiera detenido. Los leopardos también pueden trepar a los árboles con facilidad, cargando presas del doble de su peso corporal para evitar ser robados. Come de todo, desde antílopes, jabalíes, monos, aves e incluso crías de cocodrilos si tiene la suerte de encontrarlos. No necesita compañía. Solo, sigue siendo una sombra que acecha a cada criatura de la sabana. Durante la época de reproducción, los leopardos machos acuden al territorio de la hembra, siguiendo el rastro para encontrar pareja. Permanecen juntos durante unos días, se aparean muchas veces y luego cada uno toma su camino. Las hembras crían solas a sus crías, desde que son recién nacidas hasta que son lo suficientemente fuertes como para entrar en el juego de la supervivencia. Cada uno de sus pasos está calculado, cada caza es una muestra de paciencia y velocidad. En la sabana keniana, la vida y la muerte siempre van de la mano. Los babuinos dependen de su número y de su vigilancia para defenderse de los enemigos, ya sean leones o quienes compiten por el poder dentro del grupo. Los licaones africanos cazan con absoluta coordinación, agotando a sus presas antes de abatirlas. Los leopardos dominan con la combinación perfecta de fuerza, agilidad y dominio del sigilo. Tres especies, tres estrategias diferentes, pero con la misma regla, adaptarse o desaparecer. Pero en un lugar donde los fuertes siempre se enfrentan a los más fuertes, ¿habrá un oponente lo suficientemente formidable como para desafiar la posición del leopardo?
Este juego de supervivencia en la sabana nunca terminará. Si quieres seguir explorando esta confrontación, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte las siguientes partes de esta feroz aventura de supervivencia.